Buenas tardes, saludos, ¿cómo estáis? Un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Lo primero, presentarme para los que no me conozcáis. Mi nombre es Cristina Garijo, soy terapeuta holística, medium y canalizadora. Mi trayectoria profesional comenzó hace ya más de 20 años con distintas terapias, tanto físicas como emocionales y espirituales. Lo que me hace es llegar a conseguir que cuando hacemos en una consulta algún trabajo, ese trabajo sea más global. Entonces, muchas veces me preguntáis que qué significa esto de terapeuta holística, y significa eso, son tener muchas herramientas diferentes para poder ayudar a la persona que está consultando. Bueno, en esta ocasión, la conferencia de hoy se trata de espiritualidad y conciencia. Estamos escuchando hablar sobre el despertar de la conciencia, estamos oyendo hablar mucho sobre espiritualidad, pero realmente siento que no se entiende qué es lo que significa eso y cómo nos afecta a cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestro día a día cotidiano. Entonces, bueno, eso es lo que hoy os voy a explicar. El ser conscientes significa que nosotros vamos entendiendo que no solamente somos un cuerpo físico, que no solamente somos una mente y unas emociones, sino que somos un cuerpo, una mente con sus emociones y también somos un espíritu. El espíritu es el ser. Nosotros somos energía. Podemos llamarlo Dios, lo podemos llamar la fuente, el gran espíritu, eso es lo de menos. Lo importante es entender que nosotros somos energía y que esa energía necesita expresarse, que lo que hace es utilizar al alma para poder expresar todo eso que necesita expresar, y esa alma a su vez va a elegir un cuerpo físico con unas características determinadas para los aprendizajes que tiene que hacer en esta vida. Esto siempre os lo explico al principio de las conferencias que doy para poder centrarnos en lo que luego vamos a desarrollar en la charla. Entonces, también os invito, si no habéis podido ver en la anterior conferencia en la que se titulaba comprender la dualidad, también vais a poder entender un poquito lo que yo os voy a contar hoy. Entonces, nosotros somos esencia, somos un espíritu, que tenemos un alma, esa alma elige un cuerpo, ese cuerpo, dependiendo de las características que tenga, va a transitar esas experiencias, y esas experiencias son las que nos van a dar el aprendizaje para que cuando nosotros dejemos este cuerpo físico aquí, en esta tierra, la esencia que somos, ese espíritu que somos, pueda evolucionar en otro lugar, con unos niveles un poquito más altos desarrollados, porque hemos sabido trascender esos aprendizajes. Si queréis, vamos a hablar un poquito de cómo suele suceder el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, lo primero, como os he dicho, es entender que somos también un espíritu, que somos el cuerpo y que somos la mente con sus emociones, pero que nosotros en ese aprendizaje, en esas experiencias, venimos a trabajar la dualidad, a entender la dualidad y a sentir la dualidad. Por eso os hacía referencia al vídeo anterior, a la conferencia anterior, para que podáis entender, porque ahí me extiendo un poquito más sobre lo que es la dualidad. Luego vais a ver por qué todo se va enlazando una cosa con otra. Entonces, cuando nosotros sentimos que nos está sucediendo algo importante en nuestra vida, que muchas veces se nos caen los pilares sobre los que habíamos construido nuestro mundo, o se tambalean o se destruyen, entramos en un espacio de vacío muy grande, muy intenso.
y es cuando empezamos a sentir que todo aquello que nos importaba hasta ese momento deja de tener interés para nosotros, no totalmente, pero quizá bastante. Y empezamos a sentir que hay algo más, que sentimos que hay algo más. Estas cosas suelen suceder cuando entramos en lo que se llama una crisis existencial. La crisis existencial es básicamente cuando nuestra mente, nuestro ego, y vuelvo a hacer referencia a la dualidad, está luchando y se resiste a que nosotros seamos lo que hemos venido a ser. Y eso es lo que el alma sí sabe lo que vamos a hacer, lo que hemos venido a hacer y lo que nos toca hacer. Entonces, el alma empieza a empujar porque necesita expresarse, porque sabe que tú has venido con un propósito muy concreto a tu vida y la mente se está negando a que eso suceda, porque nos creemos el personaje que hemos venido a realizar, pero realmente nosotros no somos ese personaje. Entonces, esas crisis existenciales suelen suceder entre una vez seguro que pasamos todos por ella, incluso puede haber más crisis. Ahora os voy a ir explicando. Seguramente habéis escuchado alguna vez hablar sobre la noche oscura del alma, y es precisamente eso lo que llamamos crisis existencial. Es decir, yo tenía unas bases, unas creencias, tanto por la educación que he recibido, por el tipo de sociedad donde me he criado, todo a nivel cultural, y de repente algo sucede en mi vida que me hace dudar de todo eso. Me hace dudar y empiezo a hacerme preguntas. Entonces, ¿quién soy yo? Cuando esto sucede es como el primer paso para esa conciencia y entender que nosotros no solamente somos ese cuerpo y esa mente, sino que hay algo más. Algo empieza a generarse en nosotros, una especie de vacío, pero que todavía no está llegando lo nuevo, pero lo antiguo tampoco nos llena. Es ese momento en el que nos damos cuenta de que hay algo más, que ya lo que buscábamos fuera no nos gusta, no nos llena, no nos satisface y queremos saber más cosas. Cuando yo me hago la pregunta de quién soy, empieza un movimiento energético en nosotros, se nos empieza a abrir un poco ese sentido espiritual y ahí es donde comenzamos la búsqueda. Esa búsqueda de, bueno, si no soy eso que yo creía, ¿quién soy? Empieza a haber señales que al principio pueden ser muy sutiles, pero según vayamos abriendo esa conciencia, todas esas señales las vamos a ir viendo con mucha más claridad. Es muy curioso porque cuando nosotros ya nos hacemos la pregunta de quién soy yo, es como si el universo se fijara más en nosotros y nos diera más opciones para que pudiéramos hacer esa búsqueda. Y puede suceder que encontremos pues una persona en un momento dado que nos va a ayudar a solucionar esas preguntas que nos hacemos. Una persona que nos va a hablar de una lectura, un libro concreto, un curso concreto, que nos va a recomendar que veamos un vídeo concreto, porque el universo empieza a plantearse que tú efectivamente ya estás en ese momento del despertar y empieza a ponerte todo a tu servicio para que tú vayas aprendiendo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa crisis existencial, en lo que llamamos la noche oscura del alma, es como si el ego se niega, hay una lucha interna muy fuerte, muy muy fuerte, se niega a ser absorbido por esa alma que tú eres, por ese propósito que tú tienes. Y claro, como ese ego, esa mente,
lo que quiere es el control, y el control desde el punto de vista de que yo tengo que saber lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, tiene que ser de esta manera. Y el alma está empujándote para que tú cedas en eso, para que veas que no puedes tener el control, que hay algo mucho más grande que tú que te va a dirigir. Y esa lucha es cuando entramos en unas crisis que realmente nos llegan, como se suele decir, a tumbar. Decir, yo no sé qué es lo que está pasando, no entiendo nada. En esos momentos lo mejor que se puede hacer es estar tranquilo, sobre todo reconocer que eso es lo que nos está sucediendo y a partir de ahí empezar poco a poco a ir entendiendo lo que somos, por qué lo somos, empezar a investigar a través de esos libros, de esas consultas, de esas terapias, de esos vídeos de crecimiento personal y empezamos a tener esas señales que os decía de que os van a ir sucediendo cosas que al principio serán muy sutiles, pero que según vayáis entendiendo los aprendizajes que vais a ir haciendo y cómo vais a ir creciendo, cada vez esas manifestaciones se van a ir haciendo diariamente y constantemente y vais a estar conscientes. Porque el alma quiere hacer lo que ha venido a hacer, ese propósito. La mente, como os digo, va a estar luchando porque quiere controlar esa situación. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que el alma siempre va a poder sobre esa mente. La mente lo que hace es entender la separación. Por eso os vuelvo a comentar lo de la conferencia anterior sobre la dualidad. Vamos a entender que todo eso que nos sucede es por algo y para algo. Ahí empezamos a entender cómo funciona toda esta reencarnación, todas las cosas que vivimos, todas las decisiones que tomamos. Pero en un principio nosotros al no entender nada pensamos que estamos dirigiendo nuestras vidas y nuestras vidas realmente no las dirigimos nosotros. No sé si os ha pasado alguna vez que se os mete en la cabeza que queréis hacer algo y lo intentáis una y otra vez y no conseguís eso, y os vuelven a echar para atrás y volvéis otra vez. Esa es la mente que está entrando queriendo controlar todo. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué hago yo cuando sucede eso? Pues yo os recomiendo que lo primero os tranquilicéis, que empecéis a escuchar esas señales, que empecéis a no querer saberlo todo de una sola vez, todo tiene un proceso. No es mejor ni peor, sencillamente es el proceso individual de cada uno. Y todo eso que antes echábamos la culpa fuera, todo eso el que buscábamos fuera, la solución de esos problemas que nosotros veíamos, resulta que llegamos a la conclusión de que todo está dentro de nosotros, que las preguntas que nos hacemos no las tenemos que hacer hacia nosotros mismos, que vamos a ir encontrando esas soluciones que en un principio parece que no hay ninguna solución a ese problema, vuelvo a decir entre comillas, que pensamos que tenemos. Y cuando vamos entendiendo que cuando a ti te sucede una cosa, aunque en ese momento tú no lo entiendas, tiene un propósito, y ese propósito es tu tránsito, tu saltar esa prueba que has venido a hacer, empiezas a cambiar de dentro hacia afuera, porque los cambios no se van a dar fuera, se van a dar dentro. Y según cambiemos nosotros, vamos a ver todo eso reflejado en el exterior. Cuando hablamos de la dualidad, lo que estamos hablando es de la separación. Y cuando tú comienzas a despertar a nivel consciente sobre lo que es la espiritualidad, te das cuenta que esa separación no es cierta. Esa separación es una separación de la mente. Nosotros todos los que estamos aquí venimos de la misma esencia.
Luego cada uno tiene unos aprendizajes muy concretos que son tanto de esta vida como de vidas anteriores, que vamos a transitar las cosas que no hemos aprendido en otras vidas anteriores, las tendremos que repetir aquí, con otras personas, otras circunstancias, pero el aprendizaje va a ser la misma base. Cuando vamos entendiendo esto, empieza a surgir en nosotros una sensación de plenitud, una sensación de paz, porque entendemos el sentido de nuestra vida. Una cosa que también me gustaría decir es que todas las personas, absolutamente todas las personas que estamos en estos momentos aquí reencarnados, somos almas antiguas y que todas, absolutamente todas, somos muy importantes. Desde la persona indigente que ves en la calle hasta un juez, todos tienen un para qué. Son aprendizajes de esa alma. También comentaros que el alma siempre es la misma, encarnación tras reencarnación, y que viene con esos aprendizajes que ha hecho en otras vidas, pero cuando encarnamos en este momento, en esta vida, se nos olvida para poder ir transitando eso, porque si lo supiéramos no podríamos hacer esos aprendizajes que nos toca vivir ahora, en este momento. Entonces la espiritualidad es sencillamente darse cuenta que tú no eres solamente un cuerpo, que no es solamente una mente, sino que el cuerpo, la mente y el espíritu es lo que eres, y que cuando tú entiendes que tú eres una esencia, que vienes a vivir unas experiencias, que vienes a transitar esas experiencias a través de la dualidad, que esas experiencias, esos aprendizajes que vas a ir haciendo, es lo que va a ir haciendo que tú vayas dando saltos cuánticos. Muchas personas que veo normalmente cuando me cuentan sus experiencias, cuando han tenido alguna experiencia un poquito que se sale de lo común, piensan que ya están iluminados y que ya lo saben todo. Entonces yo les explico que realmente ese es el primer paso para ir caminando en esa dirección que el alma quiere y sabe que es la que tiene que vivir en este momento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, vemos también que la mente siempre está viviendo o en el pasado o en el futuro. Es como si fuera un monito que va saltando del pasado al pasado constantemente. Pero no nos damos cuenta de que las cosas se hacen en el presente, en el aquí y ahora. Que tú puedes sanar el pasado en el aquí y ahora, y que dependiendo de las decisiones que tú tomes en el aquí y ahora, así será tu futuro. Entonces, claro, la mente quiere saltar de una cosa a otra y siempre está en el sufrimiento, en la frustración, en el miedo porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Y si nosotros empezamos a entender que lo único que realmente existe en este momento es el aquí y ahora, que cuando hacemos algo lo hacemos centrados en lo que estamos haciendo y no estamos con la mente en otro sitio, empezamos a sentir que estamos más presentes. Es como si nosotros tuviéramos el poder, que es cierto, lo tenemos, el poder de crear nuestra realidad, de que cuando yo estoy trabajando esa dualidad y me viene la mente por un lado con el consciente pensando que es ese personaje y de repente me viene el inconsciente pensando de algo que me pasó en el pasado hace muchísimo tiempo y sigo ahí, mi alma lo que quiere es que tú avances. Tu alma quiere que tú avances y que vayas haciendo sitio a que eso vaya sucediendo. Entonces, cuando volvemos a hablar de la noche oscura del alma, que son esas crisis existenciales tan grandes, que es cuando se nos caen esos cimientos en los que habíamos basado nuestra vida, nuestra existencia,
tenemos que ir buscando. Y esas pruebas sutiles las podemos ir absorbiendo, pero yo también os animo a que empecéis a hacer la meditación. La meditación, mucha gente me dice, es que claro, meditar es dejar la mente en blanco. No, la mente no se queda en blanco, lo único que hacemos es que los pensamientos, en vez de ir muy rápidos, viene un pensamiento, me centro en mi respiración, pasa ese pensamiento, viene otro, pero dejando un espacio entre un pensamiento y otro. La mente no se queda nunca en blanco, a no ser que estés en coma o te hayas muerto. Y la forma de meditación, hay muchas formas de meditación. No hace falta ser un yogi para meditar. Cuando nosotros empezamos a meditar, yo siempre os aconsejo que lo hagáis a través de meditaciones guiadas. Y a partir de ahí podéis ir buscando meditaciones que sean para sanar algo en concreto, para ayudaros en un tema muy concreto, porque hay muchas. Entonces, el tener esa práctica de la meditación lo que nos hace es sentir esa unión con lo que yo soy, ese cuerpo, esa mente y ese espíritu, y entender que todas las soluciones a todos los problemas que nosotros vamos viendo, vamos a tener las respuestas dentro de nosotros. Claro, dicen, bueno, para ti parece muy fácil, pero no lo es. Yo también he tenido que pasar mis noches oscuras del alma, por lo tanto os hablo por mi propia experiencia. Son momentos de buscar el recogimiento, de hacerse muchas preguntas, de buscar esas respuestas, y cuando empezáis a meditar y lo vais cogiendo como una rutina, que podéis empezar con 10 minutos, luego con 15, y vais a sorprenderos cómo, pasado un tiempo, podéis estar una hora y se os ha pasado volando. También suele suceder que cuando meditáis y llegáis a ir trascendiendo a unos niveles de conciencia, a una expansión de conciencia más grande, os cuesta volver otra vez aquí. Entonces siempre os digo, por eso, empezar con las meditaciones guiadas para que os lleven a ese punto de expansión de conciencia y luego os regresen aquí en el momento actual, en el aquí y ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad y vamos viendo y sintiendo, sobre todo sentir, porque vais a sentirlo, que empieza a suceder cambios en vosotros, incluso las personas que os rodean, que conviven con vosotros, os van a ver que algo está pasando porque estáis cambiando, vuestra actitud ante las cosas van cambiando. Empezáis a entender que esas cosas que suceden tienen un para qué, y que cuando sois conscientes de ello, os dais cuenta de ese para qué, vais a ir teniendo una y otra experiencia y otra experiencia y otra experiencia, pero vais a ser conscientes de ella y vais a saber moveros en esa conciencia. Vais a ver que la mente empieza a dejar de querer llevar todo el control y vais a permitir que esa alma, esa luz que somos, empieza a expandirse, y esa expansión lo que hace es que nuestra vibración también varíe y cambie. Cuando hablamos y escuchamos hablar sobre lo que es la vibración, es precisamente eso. Nosotros podemos vibrar o muy alto o muy bajo. Cuando vibramos muy bajo es cuando estamos muy enojados, cuando estamos en la rabia, en el miedo. Es la vibración más baja que existe. En cambio, cuando tú estás vibrando en lo más alto, estamos vibrando en el amor incondicional, en el entender que el otro también eres tú y que tú también es el otro. Cuando empezamos a entender que no hay separación, que sencillamente somos almas todas en tránsito, que estamos viviendo experiencias diferentes, con diferentes niveles de conciencia, y que estamos haciendo nuestro camino lo mejor que podemos y a nuestro ritmo.
porque muchas veces cuando nosotros empezamos a despertar esa conciencia y vemos esos cambios tan grandes en nosotros, estamos como muy eufóricos y queremos que todo el mundo haga eso porque nos sentimos tan bien que no entiendes como el otro que está al lado, que te está viendo, que tú estás feliz, que estás vibrando alto, que las cosas te empiezan a ir mejor, etcétera. Lo que tienes miedo a pasar esa noche oscura del alma, miedo a afrontar esa lucha de la mente y el ego con el alma. Entonces, queremos convencer a la otra persona. Claro, a mí me ha ido tan bien, yo estoy tan feliz que lo que quiero es que todo el mundo esté igual que yo. Y nos aferramos muchas veces a querer convencer al otro de que tiene que hacer o deja de hacer. Entonces, aquí lo primero que hay que hablar es de el respeto, porque cada uno está haciendo su camino. Unos iremos a un ritmo y otros irán a otro. Nunca hay que tratar de convencer a nadie, sencillamente explicar, si nos lo preguntan, cómo ha sido tu proceso y esa persona irá creciendo a su ritmo. Hay otra cosa que está también sucediendo ahora mismo en este instante en el planeta y es que estamos en unos niveles de conciencia más elevados. Se oye hablar, ¿no?, de la tercera dimensión, la quinta dimensión. Todos estamos en el mismo espacio-tiempo, pero los niveles de conciencia van a ser diferentes. Lo he dicho muchas veces, porque una persona tenga un nivel de conciencia más bajo no significa que sea peor persona, está en su proceso. Y hay que entender desde el respeto que tú también estuviste en un momento dado a ese nivel de conciencia y gracias a ese trabajo y a ese atreverte a dejar que tu alma se exprese, a abandonar ese control de la mente, estás donde estás ahora. No hay que comparar, sencillamente entender que cada uno está en ese proceso y que ese proceso va a llevar un ritmo. Habrá personas que a lo mejor en esta encarnación dan un salto cuántico, como he dicho antes, muy grande, porque ese despertar de la conciencia ha sido muy potente y ha aprendido mucho y ha entendido mucho de golpe, y hay otras personas que les va a costar un poquito más, pues porque a lo mejor sus vidas son muy concretas y necesitan más tiempo para asimilar esos cambios y todo está bien. Esa es una de las cosas de un nivel de conciencia elevado, es saber que todo está bien. Por mucho que esté pasando alrededor, por mucho que esté pasando ahí fuera, no con nosotros dentro, sino en el exterior, nosotros somos capaces de estar hacia adentro, de saber que ese proceso que estamos viendo fuera tiene su para qué también, que no estamos solos, que estamos muy sostenidos, que estamos muy acompañados y que todos esos aprendizajes tienen la razón de ser para que tú, cuando vayas al otro lado, que es el mismo lado que aquí, porque el tiempo y espacio solamente es algo humano, en el otro lado, como llamamos nosotros, para referirnos al mundo de los espíritus, está sucediendo también el aquí y ahora. Entonces, esto lo voy a hablar más ampliamente en otra conferencia próximamente. Ya os anunciaremos a través de Holístico cuándo será. Y como os digo, ese despertar de la conciencia, ese darse cuenta de que tú eres más que eso, hace que tú empieces a tener más sentido en tu vida, que las decisiones que tomes van a ser los cambios que tú vas a tener en el futuro. También hay muchas cosas que las personas de una conciencia un poquito más elevada saben y tienen claro que van a plantar las semillas para que otras generaciones, cuando vengan detrás de nosotros, vayan a encontrarse un mundo un poquito mejor.
Cuando nosotros ya estamos en ese nivel de conciencia, sabemos que cada acción que nosotros hagamos va a repercutir no solamente en nosotros, sino en todas las personas que nos rodean. Por eso es la responsabilidad de saber que lo que yo hago influye en todos los demás y ir entendiendo esto cuando os preguntan, explicar cómo ha sido vuestra experiencia y también hablaros de que esa noche oscura del alma, según mi experiencia, hay varias a lo largo de la vida. Podríamos decir que hay una que es la más fuerte o la más dura de pasar, de transitar, que es cuando eso que nosotros creíamos que era nuestro mundo se nos desvanece y todavía lo nuevo no ha llegado. Esa conciencia del para qué estoy aquí y de quién soy todavía no se ha integrado en nosotros. Y ahí es donde puede haber esa noche oscura del alma muchísimo más fuerte. Pero siempre os animo a que la transitéis porque os va a generar un beneficio muy grande y vais a entender que después de pasar eso vuestra vida va a cambiar. Entonces, como os digo, hay una noche oscura del alma quizá más fuerte y después de esa noche oscura del alma puede haber más, quizá más pequeñas en intensidad y en tiempo. Porque entro en una crisis, de repente, ¿por qué me pasa esto concreto? Me pongo a investigarlo, me pongo a ver de dónde viene eso. Por eso las terapias nos ayudan, ¿verdad? Si esto es mío, si no es mío, si es de esta vida, si no es de esta vida, ¿cómo puedo solucionarlo? Y empiezas a utilizar todas esas técnicas que vas aprendiendo en ti mismo y eso va haciendo que tú vayas avanzando. Entonces esas crisis de existencia son más pequeñitas porque vas entendiendo, vas comprendiendo mucho más cómo todo esto se desarrolla. Entonces, la mejor manera para poder transitarlo es estar tranquilo, saber lo que está sucediendo, el decir, bueno, esta crisis que estoy pasando es lo que he escuchado que es la noche oscura del alma. Sé que voy a pasar un proceso en el que no voy a saber muy bien dónde agarrarme, porque estamos acostumbrados a tener algo como fijo, cosa que no es real, eso es algo de la mente. Y el entrar en esa práctica de la meditación, de estar unos minutos al cabo del día con nosotros mismos en un lugar tranquilo, donde no nos vayan a interrumpir con el teléfono, con una llamada, con el niño gritando, el niño llorando, etc. Quizá tenéis que buscar pues esos momentos, a lo mejor quizá a la noche, cuando ya está todo más en calma, todo lo externo está más en calma. Podéis hacer también, yo os aconsejo utilizar auriculares para poder centraros más en vosotros mismos. Utilizar la respiración, porque es muy importante, es lo que nos conecta con la Madre Tierra y con el universo. Y cuando empezamos a hacer esa meditación, una de las cosas que también empezamos a sentir es que todos somos un canal, que nosotros sencillamente somos el vehículo por el que la energía de la Madre Tierra y la energía del universo van fluyendo, y que claro, cuando tenemos esas, pudiéramos decir, esos colapsos a nivel energético en nuestro canal, pues hay distorsiones y cuando vamos aprendiendo a utilizar la energía, a visualizar nuestros chakras, etcétera, ese canal se va abriendo y se va expandiendo. Y esa información, tanto de arriba como de abajo, es un flujo constante. Es como si no, es la energía masculina y la energía femenina, cómo se unen, se unifican y se unen en un todo
qué es lo que nosotros somos, energía masculina y energía femenina. Esa conexión a través de la respiración es lo que nos hace que esa unión suceda. Y también contaros que la meditación es un trabajo como si estuviéramos entrenando el cuerpo físico. Tenéis que buscar una rutina día a día, 10 minutos, al día siguiente 15 minutos, dentro de una semana estoy media hora. También es verdad que no tenéis que frustraros, porque hay momentos en los que tenemos un día muy malo y queremos ponernos a meditar y estamos con esa mente como el mono, del pasado al futuro, del futuro al pasado, y pim pam, y que no hay manera. Bueno, pues ese día dices, bueno, he intentado meditar, no ha podido ser hoy, bueno, pues mañana podré. Porque por experiencia sé que mucha gente empieza a hacerlo con mucha ilusión, pero cuando empiezan a suceder esas cosas de que la mente está de un lado para otro, dice, bueno, yo ya no puedo más, lo dejo ahí y ya está. No os dejéis ganar por la mente diciendo tú no puedes, esto no es para ti, etcétera, etcétera. Porque claro, daros cuenta que esa mente lo que quiere es mandar y está queriendo resistirse a que el alma, que es vuestra esencia, haga lo que ha venido a hacer. Entonces, el tener paciencia con uno mismo, entender que todo tiene un proceso. Porque otra cosa que siempre sucede es que queremos correr. Yo siempre lo comparo como un niño pequeño que va a la guardería y no sabe casi hablar y se quiere comparar con un universitario. O el universitario quiere que ese niño tenga el mismo nivel que él. No, hay un proceso de crecimiento y ese crecimiento es realmente lo importante. No es la meta en sí, sino esos pequeños aprendizajes. Esos son los saltos cuánticos que vamos dando a nivel de alma. Si yo entiendo hoy esto, mañana entenderé otra cosa, ya suman 2 cosas que ya entiendo. Al siguiente habrá una tercera, ya serán 3 cosas. Pero no busquéis un fin. Como os decía antes, hay gente que piensa que por haber tenido una experiencia concreta ya está iluminada y ya no tiene que hacer nada. Y os digo que no, que cada día tenemos que trabajarnos. Cada día somos humanos, estamos aquí viviendo esa dualidad. Las personas que trabajamos, en este caso hablo a nivel de terapias, lo vemos todos los días. En mi caso yo hablo de mí. Gente que empieza a entender cómo va funcionando esto, pero de repente tiene un miedo horroroso a afrontar algo que en su vida sabe perfectamente que le está bloqueando su crecimiento, su avance, pero no es el momento de poder trabajarlo. Yo siempre les digo, no te preocupes, llegará tu momento y tú lo vas a saber porque lo sientes. Entonces, el darse también esos permisos, el que somos humanos y que hay días mejores y días peores, pero estamos bien, solamente sencillamente siendo consciente de que eso sucede, estás más tranquilo, no te exiges tanto, porque también estamos en un exigir, en un querer demostrar, cuando vamos aprendiendo a decir, bueno, no tengo que demostrar nada a nadie, sencillamente estoy en mi aprendizaje, voy a mi ritmo y todo está bien. No tengo que llegar a ser de ese bebé a un universitario de un día para otro, porque es imposible. Todo tiene un proceso. Y en ese proceso es donde está esos momentos de darte cuenta de cómo vas creciendo. Vuelves a ser consciente de ese crecimiento que vas teniendo. Y hoy te pillas, pues mira, me he dado cuenta que tenía un pensamiento negativo sobre esta persona y cuando me he dado cuenta rápidamente cambió ese pensamiento y he entendido, esa persona es un alma como yo que está transitando su propia experiencia. Entonces, no hay esa separación. Cuando tenemos algún enfrentamiento con alguien,
siempre la mente va a decir está en contra tuya porque va en contra tuya, y tú cuando ya eres consciente vas a decir no, esa persona se está expresando porque hay algo en ella, esa sombra que decíamos, que tiene que sacarla de alguna manera. Entonces sabes que no está yendo contra ti, sencillamente está sacando esa rabia que tiene y que la ha tenido oculta en esa inconsciencia de haber estado guardando eso durante mucho tiempo, y en ese momento le ha estallado y ha tenido que expresarlo. Pero posiblemente no va nada en contra tuya. Sencillamente es él mismo, esa misma persona, la que tiene que expresarse porque está desesperada, porque no ve solución a un problema, porque es tanta la exigencia, es tanto el alboroto que tiene en su mundo físico, en su mundo externo, que está desesperada y salta y tiene reacciones fuertes de ira o de rabia o de envidia, etc. Luego, también una vez que aprendemos, porque me voy por los cerros de Úbeda, como se suele decir, porque todo esto son señales que os voy dando para que vayáis entendiendo cómo todo se va uniendo en lo que realmente somos. Vuelvo al tema de la noche oscura del alma, de la meditación. El meditar se puede hacer de muchísimas maneras. Toda la vida se ha meditado. No sé si muchos os acordáis de ver a nuestros mayores paseando con los brazos hacia atrás, cabizbajos, pensando. Pues eso también era una meditación. Puede haber meditaciones activas, puede haber meditaciones en las que vas a conectar con seres superiores. Hay meditaciones para poder trabajar con tu yo superior, para poder conectar con ese doble tuyo en un nivel mucho más elevado. Y dentro de las meditaciones hay muchos tipos de meditación, y ahí está tu búsqueda, el ver cuál es para ti la que va mejor. No hay una que sirva para todo el mundo, porque siempre lo digo, somos únicos. No hay otra persona en el mundo igual que tú. No hay nadie igual que yo. Todos somos la esencia, pero cada uno de nosotros venimos con esa mochila llena de experiencias y de situaciones vividas que son únicas en nosotros. Y esa individualidad viene de la misma fuente. Por eso la separación no existe. Lo único que cada uno tiene su camino que recorrer. Hablando de la noche oscura del alma, hay mucha gente que cuando está en plena crisis, como no entiende nada, suele utilizar métodos químicos. Entonces, cuando tú vas siendo más consciente, lo que te vas dando cuenta es de que tienes dos opciones. Una, entrar a trabajar esa noche oscura del alma, afrontarla, atravesarla y crecer, o quedarte en ese vacío en el que vas a buscar en lo exterior ese vacío que tienes en el interior. ¿Y eso cómo se hace? Normalmente puede ser a través de adicciones, a través de alcohol, a través de compras compulsivas, a través de buscar en lo material algo que me llene, pero ese algo que me llene es instantáneo porque luego desaparece y sigues con ese vacío, por lo tanto no te va a satisfacer eso. Y cuando te atreves a pasar esa noche oscura del alma, lo que sucede después es llegar a esa plenitud de tu propia esencia, de saber que tú eres un alma con un tránsito, que vas a vivir esas experiencias y las vas a vivir con un sentido. Ese sentido lo que hace es que tú vayas creciendo y evolucionando, porque
Ahora os voy a hablar de que cuando los que tenemos ese privilegio, que sois muchos los que podríais hacerlo, pero pensáis que no, pero somos capaces de comunicarnos con los seres ya fallecidos, todas las informaciones que nos vienen de ellos nos hablan de que vivamos intensamente la vida, que disfrutemos de la vida, que es una oportunidad, porque del lugar donde nosotros venimos todo está perfecto. Entonces esas emociones, esa dualidad solamente la vamos a vivir aquí en este planeta Tierra, y en vez de luchar con esas emociones es entenderlas, es vivirlas, es aceptarlas y dejarlas ir. Decir, gracias por venir, Ira, por ejemplo, sé que estás ahí, ahora siento rabia, pero ya te he reconocido y ahora no quiero seguir con esa rabia. Y vuelves a tener otra vez la conciencia en lo que tú realmente eres y no en esa emoción que te crees que eres tú. Entonces, para ir concluyendo en esta conferencia, os hago el resumen un poquito de entender que nosotros somos esencia, somos pura energía, que esa energía necesita expresarse y lo hace a través del alma, que esa alma es siempre la misma vida tras vida, encarnación tras reencarnación, y ahí es donde se van acumulando esos aprendizajes, que esa alma elige un cuerpo concreto, que quiere decir que en unas ocasiones quizá tengas que vivir experiencias de mujer y en otras de hombre, que quizá en una vida tengas que haber nacido en un continente concreto y ser de una raza concreta, y en otro momento en otro continente y de otra raza diferente, que tienes una mente y que esa mente, si se deja guiar por esa alma que sabe a lo que ha venido, le va a ser más fácil atravesar las experiencias y controlar a las emociones que le surjan, y que cuando nosotros dejemos este cuerpo físico en este planeta, en esta tierra, nuestra esencia va a volver a su lugar de origen, pero va a poder estar en un lugar un poquito más privilegiado, ¿verdad? Como os digo, esas experiencias lo que hacen es que vayamos siendo más conscientes de que seamos responsables de nuestras decisiones, que entender que cada cosa que nosotros decidimos hacer lleva detrás un aprendizaje, que ese aprendizaje nos va a ayudar otra vez a ser más conscientes en otro punto, y que ese avance va a ir poquito a poco, que vais a tener varias experiencias oscuras del alma, pero que lo mejor que se puede hacer es estar tranquilo, permitir que sucedan, porque cuando lo habéis transitado, la sensación que tenéis de plenitud, de paz, de amor, de ilusión, de dar sentido a vuestra vida, merece la pena todo eso que habéis pasado en esa noche oscura del alma, y al final vais a agradecer haber pasado y haber transitado por ella. Os animo también a que vayáis haciendo la meditación, que empecéis con meditaciones pequeñitas, que vayáis aprendiendo el sentido de la respiración, que vayáis leyendo libros de crecimiento espiritual, que vayáis entendiendo que tenemos más vidas después de esta vida, que esta solamente es una parte, pero que lo único que muere aquí es el cuerpo, no es el alma, y que somos capaces de trascender lo que es lo físico. Y también comentaros que en este momento la conciencia de la humanidad se ha elevado bastante, está bastante alta, aunque nos quieran meter muchas informaciones negativas. Nuestra vibración como planeta ha subido muchísimo en los últimos años, y que eso está haciendo que esa separación que veíamos entre
unas personas y otras cada vez es menor. Cada vez nos vamos reconociendo como la raza humana, sin distinguir sexo, edades, religiones o color de piel, y que cada uno va a ir entendiendo que el otro también está en su tránsito. Lo vamos a permitir que vaya haciendo su crecimiento a su ritmo, y cuando ellos quieran preguntarnos, estamos aquí para poder explicarlo, pero nunca queriendo obligar a nadie a que cambie su forma de aprender, a que vaya a su ritmo, y ayudarle en todo lo que nos sea posible. Pero sobre todo el ayudarnos a nosotros mismos, porque aquí ya entramos en otro tipo de cosas que son esas educaciones que hemos tenido, y el que tú digas que te vas a ocupar de ti es decir que vas a ser egoísta, cuando realmente lo más importante que vienes a hacer en este mundo es a trabajarte a ti mismo. Y ahí hay el conflicto de esa dualidad. Por eso vuelvo a hacer referencia a esa conferencia que di hace unos días de comprender la dualidad, para que podáis entender la conferencia de hoy junto con la otra y veáis que todo va unido. Y creo que como resumen es esta la conferencia. Entender todo esto que os acabo de plantear. Os animo a que vayáis poquito a poco trabajándolo, siendo más conscientes, que el camino es el que es, que no podemos huir, no podemos hacerlo más corto, que todo está bien, el ritmo que llevemos es el correcto y no hay que forzar la máquina, como se suele decir. Y creo que para concluir es eso, que reconozcamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, que todos estamos trabajando en ese crecimiento personal, y que a su vez estamos haciendo que a nivel global podamos también subir esa vibración, que es una de las cosas por las que hemos venido también en este tiempo tan convulso. Animaros a hacer la meditación, a que vayáis practicándola, y solamente deciros, por ejemplo, que si en algún momento queréis hacer alguna consulta para que podáis encontrarme, lo podéis hacer a través de WhatsApp en el +34 609 86 3671. Podéis hacerme llegar un mensaje de voz o directamente la pregunta escrita, y yo me pondré en contacto con vosotros en cuanto me sea posible. Que podéis entrar también en YouTube, en mi canal de YouTube, donde vais a encontrar todas las canalizaciones que me están dando y que voy subiendo desde el año 2018. Que también vais a poder encontrar meditaciones, que se va a ir ampliando todo el contenido de ese canal. Y también os invito a que podáis ver la próxima conferencia, que será, creo recordar, el 22 de julio, y que vamos a hablar sobre los pactos de almas. Muchas gracias a todos. Siempre digo que muchas gracias por estar ahí y por permitirme realizar parte de mi camino como alma, y espero veros pronto. Un beso, hasta siempre.